Las pensiones guardan un profundo nexo con las finanzas públicas salvadoreñas y por eso ofrecer un sistema previsional con mejores beneficios depende de la salud financiera del Estado. Pero el gobierno está en una situación delicada, advierten analistas. En 2019 los ingresos no lograron cubrir 824 millones de dólares en gastos y buena parte de esa brecha se originó en el sistema de pensiones. Hoy en Focos analizamos por qué el ofrecimiento de pagar mejores pensiones debe acompañarse de una reforma fiscal integral. Los diputados de la Asamblea Legislativa continúan recolectando insumos para una nueva reforma de pensiones. Hasta la fecha, la comisión ad hoc ha recibido más de 14 iniciativas que prometen mejores beneficios para los trabajadores. Pero, ¿quién pagará por esos beneficios? Ricardo Castaneda, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el ICEFI, afirma que esta será la pregunta de fondo en la discusión. Independientemente del objetivo que intente llevar la Asamblea Legislativa a cabo, va a ser un error si únicamente se concentra toda la discusión de pensiones sin ver de manera integral el tema fiscal. ¿Por qué? Porque actualmente la situación que tienen las finanzas públicas son muy críticas y no hay capacidad para asumir nuevas responsabilidades. ¿Por qué los analistas afirman que las finanzas públicas no marchan bien? Una variable que sustenta esta aseveración es el déficit fiscal, que aparece cuando los gastos del gobierno son mayores que sus ingresos. Según datos del Banco Central de Reserva, en 2019 el gobierno gastó 824 millones de dólares más de lo que ingresó a sus arcas. De este monto, 345 millones venían del sistema previsional. Las brechas entre ingresos y gastos se cubren con deuda pública, incluso las generadas por las pensiones. Desde 2001 el gobierno se ha endeudado para pagar pensiones. No obstante, fue hasta 2006 que se transparentaron estas cuentas, cuando el Estado creó un mecanismo para emitir deuda pública que por obligación deben comprar las AFP con los ahorros de los cotizantes. Con este mecanismo el Estado obtiene recursos para cubrir pensiones públicas y a cambio paga a los trabajadores una tasa de interés por el dinero que le prestan. Entre 2006 y 2019 la deuda pública total del país creció 2.3 veces. De 8.373 millones de dólares pasó a 19.808 millones. La deuda de pensiones aumentó 58 veces en ese lapso y en 2019 llegó a 5.264 millones de dólares. De esta manera, en ese periodo, la deuda de pensiones pasó de ser el 1.08% de todo lo que debe el aparato estatal a representar casi el 27%. Solo para 2020, el gobierno ha asignado 397 millones de dólares al pago de pensiones públicas y deuda previsional. Si se toman en cuenta los presupuestos, solo el de salud y educación superan ese monto. Ante este panorama, y tomando en cuenta que los desafíos del sistema previsional tienen raíces en problemas estructurales, cuya solución exige obtener más recursos, el ICEFI concluye que mejorar las pensiones pasa por una reforma fiscal. Pensar en una reforma de pensiones sin abordar el tema fiscal simplemente sería una reforma de pensiones que se va a quedar corta e insuficiente para los desafíos que tiene el país. Para realmente poder dar respuesta a los problemas estructurales del sistema de pensiones actuales, es necesaria una reforma fiscal integral. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes cómo está el actual mercado laboral, en el cual la mayor parte de las personas están en situación de un empleo informal, que no cotizan, y por otro lado, buena parte de la población, particularmente mujeres, no se encuentran en el mercado laboral porque están haciendo actividades de trabajo de cuidado, que es un subsidio que se le hace a la economía, que en el caso de El Salvador representa casi el 20% del Producto Interno Bruto. Entonces va a ser muy difícil que puedas atender esos problemas, pero para poder atender a ese segmento de la población, el Estado requiere recursos que actualmente no tiene. Y entonces
es ahí donde el abordaje de una reforma de pensiones debe de estar directamente vinculada a una reforma fiscal integral. El analista de ICEFI señala que si la Asamblea de verdad busca una reforma integral, también tendrá que discutir las condiciones del mercado laboral, porque los salarios inciden en el monto de la pensión que recibirá el trabajador al final de su vida productiva. Datos oficiales indican que el salario promedio mensual es $327, pero un estudio reciente del Centro para la Defensa del Consumidor estimó que el costo de la vida en el país alcanza los $658 al mes. Otros temas que deberán ponerse en la mesa es la comisión que los trabajadores pagan a las AFP. Los diputados también deben abordar la rentabilidad que los cotizantes obtienen al invertir sus ahorros para pensiones, incluso cuando le compran deuda al Estado, que en los últimos años ha pagado bajas tasas de interés, así como crear más competencia en la industria de las pensiones.